Bienvenidos a la Crónica de Historia de France 24, espacio en el que viajamos al pasado para entender los hechos del presente. El escenario de una posible intervención militar de Estados Unidos en Venezuela nos invita a repasar algunas de las intervenciones históricas de este país en América Latina. Esto a raíz de las declaraciones de Donald Trump de sugerir una opción militar para presionar la renuncia de Nicolás Maduro en aras de lo que llamó restablecer la democracia del país suramericano. Es prudente tener en cuenta la retórica estadounidense de ocupar militarmente un país si se revisa su historial de intervenciones. Para ver solo unos contados ejemplos de intervenciones estadounidenses en América Latina, establecemos comunicación con el profesor José Antonio Sánchez Román. Él es profesor de Historia Global en la Universidad Complutense de Madrid. Profesor, gracias por estar con nosotros. Y mire, una de las intervenciones más resonantes, comenzando el siglo XX de Estados Unidos en América Latina, fue la de Nicaragua, de 1912 a 1933. ¿Esto cómo ocurrió? Bueno, sí, la intervención en Nicaragua realmente tuvo mucho impacto porque, primero, la duración, como ha dicho usted, y después por el despliegue militar, ¿no? Los estadounidenses enviaron como 5.000 marines y esto provocó una enorme violencia, se solapó con una guerra civil interna y entonces la magnitud de esta intervención generó internacionalmente, sobre todo en América Latina, un rechazo muy grande y una especie de fortalecimiento de las corrientes antiimperialistas en la región, ¿no? ¿Pero por qué ocurrió la intervención? Bueno, ha habido un debate entre los historiadores sobre si las razones fueron económicas, si tuvo que ver con la idea de construir un canal, un segundo canal, además del de Panamá, ¿no? Para el transporte, conectar los dos océanos. Pero en realidad hoy la mayoría de los historiadores estarían de acuerdo que tiene que ver con una idea política, es decir, un sector interno de Nicaragua, un sector de los conservadores, pide la intervención y los estadounidenses creen que tienen una especie de deber civilizador de domesticar y dar orden a la política interna de un país cercano que les puede provocar inestabilidad. Sí, bueno, pasemos ahora a la del vecino de Nicaragua, Guatemala, año 1954, un golpe de Estado orquestado por la CIA. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Sí, bien, como ha dicho usted, aquí hay una intervención diferente. Ya no es el desembarco de miles de marines, sino que es la inteligencia estadounidense la que prepara en la sombra un golpe de Estado con opositores al gobierno guatemalteco de Jacobo Arbenz y con mercenarios, sobre todo, en los países vecinos. El papel de los países vecinos es importante muchas veces para el éxito de estas intervenciones. ¿Por qué la intervención? Porque el gobierno de Arbenz era un gobierno reformista, quería llevar a cabo una reforma agraria y un plan de diversificación económica. Esto amenaza las propiedades de la United Fruit Company, pero sobre todo la gran amenaza que se ve en Estados Unidos es que el gobierno de Arbenz se ha aliado con el pequeño Partido Comunista Guatemalteco y en este contexto de la Guerra Fría esto genera mucho temor. No muy lejos de allí y en el mismo marco de la Guerra Fría fue la intervención de Bayacochinos. 1961, la Revolución Cubana ya está instalada. ¿Qué pasó en este episodio? Claro, los paralelismos con la de Guatemala son evidentes en el sentido de que también aquí la CIA por detrás, apoyando a opositores a Fidel Castro, orquesta una operación de desembarco militar. Aquí terminan casi los paralelismos, ¿no? Además de, por supuesto, el contexto de Guerra Fría y la idea de que el régimen de Fidel se había aliado de lleno con la Unión Soviética. Pero la operación fracasa estrepitosamente, a diferencia de Guatemala, fracasa porque no recibe apoyo aéreo de los Estados Unidos y además fracasa porque el ejército cubano se demuestra muy eficaz, ha recibido armamento soviético y la esperanza que tenía la CIA de que este desembarco iba a provocar una revuelta interna, esa esperanza fracasa y lo que se demuestra es que Fidel, por lo menos en estos primeros años de la revolución, ha conseguido un alto grado de consenso, de apoyo social en la isla, ¿no? Y esto, digamos, es el comienzo de una larga dictadura que va a sobrevivir a partir de aquí, ¿no? Profesor, y de Cuba viajamos a Panamá al año 1989, una de las intervenciones quizá más reciente de los Estados Unidos. ¿En qué consistió esta? Bien, aquí, fíjense, la intervención es justo un mes antes de que caiga el muro de Berlín, ¿no? Entonces yo casi me atrevería a decir que es la primera intervención post-Guerra Fría, aunque no lo sea temporalmente, porque la lógica ya es distinta. Los Estados Unidos
Aquí sí que hay una intervención militar como en Nicaragua y el objetivo es derrocar al gobierno de Noriega, de Manuel Noriega, de este dictador, y no es porque esté asociado con los comunistas. De hecho, Noriega había colaborado con la CIA, había financiado la Contra en Nicaragua, ¿no?, esta guerrilla antisandinista, sino que lo acusan de estar metido en cuestiones que tienen que ver con tráfico de drogas, corrupción, etcétera, ¿verdad? Y finalmente se lo llevarán a juzgarlo en Estados Unidos. Por eso digo que es la primera lógica posguerra fría, ¿no? No es la lógica del comunismo, sino Estados Unidos actuando una especie de policía internacional en un mundo que parece ahora unipolar, donde Estados Unidos es la única potencia. Profesor Sánchez, muchísimas gracias por estar con nosotros y colaborarnos en esta crónica de historia. Un placer, gracias a ustedes. Y como respuesta a las palabras de Donald Trump que sugieren una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, el Grupo de Lima rechazó esta sugerencia al pedir que la transición a la democracia en el país suramericano sea conducida por los propios venezolanos y de forma pacífica. Gracias por acompañarme en esta crónica y los invito a mirar más de estos contenidos en nuestro sitio web france24.com.